estamos en el jarrón chino con Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y académico, sobre todo y fundamentalmente académico, que es como nos conocimos hace muchos años. Querido Luis Guillermo, muchísimas gracias por participar en este programa de Latinoamérica 21, el jarrón chino. La Muchas gracias, primera, Manuel. la primera pregunta, como es habitual, es... y que tiene que ver con el nombre de este programa. ¿Te consideras un jarrón chino? Bueno, como tantos otros expresidentes lo han dicho ya, inexorablemente la figura ingeniosa que nos ha propuesto Felipe González, pues hay que asumirla. El problema es que parte de esa figura ya no tiene la connotación que le dio Felipe, en el sentido de que no sabían dónde ponernos. Ahora sí saben dónde ponernos y es en el basurero. Hay una tendencia en América Latina muy fea de satanizar a los antiguos mandatarios, utilizando una serie de recursos, algunos de los cuales son bien conocidos en otras latitudes, incluida Europa, que es, por ejemplo, la politización de los recursos judiciales y además hacerlo de manera sistemática utilizando redes sociales que impiden la defensa real de quienes son o somos acusados de cosas que no hicimos. Digo la basura porque no se trata como en el pasado simplemente de criticar la gestión que un presidente o una presidenta pudo haber hecho en los términos en que normalmente se hacía, es decir, discrepando con ella, fuese por razones prácticas o ideológicas. Ahora es una labor de que busca el exterminio del jarrón chino y eso me parece que es malo para la democracia en muchos casos y ciertamente no ayuda a construir un clima que favorezca el diálogo y la construcción de un proyecto de nación en donde unos y otros, los de antes y los de ahora y los que vendrán, pues tenemos una participación que debe ser de alguna manera reconocida. No lo digo solo en un sentido positivo, pero sí como parte de un proceso natural de crecimiento del Estado y de la nación, en donde hemos jugado pues un papel, el papel que nos ha correspondido en el momento en que nos eligieron. Luis Guillermo, como decía en la breve introducción, tú eres un hombre que viene de la academia, aunque tuvo una militancia política y una aproximación a la vida política, pero fundamentalmente eras un académico. Luego te convertiste en un político. Yo he defendido la idea de político profesional, de que la política es un oficio. ¿Qué crees tú, con tu opinión o con la perspectiva del tiempo, unos años después de haber dejado directamente la política, qué crees tú que es la política en este sentido? Bueno, creo que generalmente es un oficio y así ha sido entendido, creo, por la mayor parte de los políticos a lo largo de los siglos incluso. Es decir, hay una suerte de concatenación de eventos que en la vida de un político lo llevan a permanecer en la gestión política de manera permanente a lo largo de su vida, pero puede no serlo y creo que no lo está haciendo con más frecuencia en nuestra época, en donde vemos a personajes, incluido este que les habla, que aparecen en la política precisamente debido a fenómenos que la afectan de credibilidad, de deterioro institucional, de abandono de perspectivas ideológicas que le daban un cierto contenido a esa profesionalidad de la política que permiten que una serie de actores sociales incursionemos en la política y de hecho lo hagamos luchando contra esta, digo en un sentido más tradicional. Yo recuerdo en la campaña política cuando a mí me decían, pero es que ¿cómo lo vamos a elegir a usted si no tiene nada de experiencia? Si usted lo único que, el único cargo al que fue electo antes que este fue presidente de su colegio. Eh, y yo les decía, bueno, esa puede ser una perspectiva. La otra es, ¿para qué quiere usted seguir escogiendo como presidente a un mañoso que tiene toda la vida en eso y no tiene ni idea de lo que está pasando fuera de su pequeño círculo eh, de poder? Entonces, yo creo que sí, es un oficio y no culpo a quienes han estado en política toda la vida y quieren seguir estándolo, pero hay que adaptarse. Y como en cualquier profesión, médicos, abogados, ingenieros, científicas, en fin,
tienen que adaptarse a los tiempos y muchos de estos políticos profesionales no quieren hacerlo y quieren seguir haciendo, de hecho, lo mismo que hacían antes en un mundo que ha cambiado aceleradamente, como tú muy bien lo has analizado a lo largo de las últimas 2 décadas. ¿Qué cualidades crees tú que debe tener un político? O dicho de otra manera, que a alguien, una persona joven que quisiera dedicarse a la política, ¿qué le aconsejarías? Bueno, una que no es menor en el mundo de lo cibernético y de lo tecnológico es comprender muy bien el espíritu humano. El político o la política no puede estar alejado de la gente y eso es muy tentador. Ya lo vimos en los años 90 con los tecnócratas que pensaban que las recetas se podían sacar de un libro y aplicar en la vida real sin que tuviera consecuencias, aquella falta de humanidad, ¿verdad? Yo creo que hay que mantener una relación muy horizontal con la gente y que la gente lo está esperando, ¿verdad? Yo sé que hay también una serie de responsabilidades en el jerarca que requieren distancia, porque finalmente a uno lo eligen para que decida, ¿verdad? Para que tome decisiones sabias, ojalá, y correctas. Pero si no fuera así, pues cada ciudadano se elegiría a sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo estoy claro de que hay una cierta verticalidad inevitable y que la jerarquización en política es importante porque uno no puede ser, como dicen popularmente en Costa Rica, soy la que baile, soy la que barre, soy la que recoge la limosna y la que toca las campanas. Eh, pero sí creo que ese es un factor decisivo. Lo otro, que no deja de ser parte de lo primero, es no perder el sentido de humildad en esta lógica. No pensar que uno tiene todas las respuestas todo el tiempo. Trabajar en equipo me parece, por ejemplo, muy importante. Esa capacidad de encontrar en el colectivo los diferentes puntos de vista necesarios para una toma de decisiones inteligentes. Admito que esto último que he dicho no es lo que prevalece en nuestro tiempo, en donde se está volviendo más bien a soluciones unipersonales y autocráticas, y que hay una suerte de reclamo de la población para que se ejerza un liderazgo de mano dura que yo pensaba que se había abandonado ya hace rato, pero sigo convencido de que la consulta, el diálogo social, el diálogo no para ratificar decisiones ya tomadas, sino para construirlas, sigue siendo muy importante. Lo otro, por supuesto, es una cierta formación. No soy de los que piensan que otra vez la tecnocracia resuelve todos los problemas, pero sí es importante que el jefe del Estado o la persona que dirija un colectivo político, incluidos los partidos que sigo considerando indispensables, sea capaz de entender el mundo en el que vive, ¿verdad? Y que tenga conocimientos de historia y de economía, y en fin, que no sea una persona que pueda ser llevada por el viento, ¿verdad? Como en la ópera, ¿verdad? Yo sí creo que tiene que haber también eso y, por supuesto, una gran capacidad de empatía con el contexto, con el contexto local, con el contexto internacional, que es una dimensión que ya no es algo que se pueda, de la cual se pueda prescindir. Hoy lo interméstico, como tú alguna vez también lo llamaste, tiene un peso muy importante en los procesos de toma de decisiones nacionales. En tu trayectoria vital has conocido y te has encontrado con numerosos políticos en el nivel máximo de su carrera, es decir, presidentas, presidentes de estados y demás. ¿Qué tres personajes de la política que hayas tú conocido destacarías y por qué? Bueno, de manera muy, muy somera, porque podría hablar mucho de ellas o de ellos y también, por supuesto, de otras personas a quienes he conocido que no siendo jefes de Estado son políticos y que me dejaron muy impactado. Podría decir que el presidente Lula da Silva, por supuesto, es uno de ellos. Yo a Lula lo conocí cuando no era presidente de Brasil. De hecho, lo conocí inmediatamente antes de que lo acusaran de todas las barbaridades de que le acusaron, pero tuve con él una larga plática respecto de política internacional
especialmente porque en ese momento Costa Rica había ejercido la presidencia de la CELAC y venía llegando de pocos meses antes de China, de una reunión con el segundo personaje que me quisiera mencionar, que es Xi Jinping, que tiene un perfil completamente diferente al de Lula. Lula, por supuesto, es el presidente de un gran país. En aquel momento estaba sometido a una gran cantidad de presiones, pero no dejaba de ser un activista social, principalmente, ¿verdad? Eso no se le ha quitado. Es un hombre con un carisma, con una gran fuerza. Así es que Lula, Xi Jinping es un emperador que como todos los emperadores sabe lo que está haciendo, ¿verdad? No es ninguna casualidad que él sea el líder de China. Y un tercer personaje es Barack Obama, a quien conocí en diferentes ocasiones, pero tuve con él al menos dos conversaciones prolongadas y ninguna de ellas en el marco de una visita oficial, interesantemente, sino que nos encontramos en una cumbre de las Américas, después nos encontramos en Washington en una visita de trabajo con el vicepresidente, hoy presidente Biden, y tuve con él una relación muy cálida y también muy interesante. Y la otra figura que no es un presidente, pero es un jefe de Estado, es el Papa Francisco. Muy distinto a Juan Pablo II, a quien también conocí en mi juventud cuando era jefe de gabinete del canciller de Costa Rica, pero que tenía en ese momento una gran afinidad conmigo por nuestra común preocupación y lucha en favor de los migrantes. Así es que diría que esos tres o cuatro grandes personajes tuvieron una marca, aunque hay otros que podríamos también mencionar, pero se nos haría larga la conversación. De acuerdo. Si te parece, vamos a entrar ahora en el ámbito de los problemas que tiene la política hoy. Me gustaría discernirlos en tres niveles: el nivel, diríamos, internacional, global, el nivel regional y el nivel nacional. Ya sé que son tres niveles absolutamente integrados, correlacionados, sistémicos, si se quiere, pero por un poco de ordenar nuestra conversación, vamos a hacerlo así, si te parece. Me El parece. panorama mundial, el panorama global, ¿qué problemas te preocupan? ¿Qué problemas consideras que ahora mismo son los que hay que prestar atención? Bueno, permíteme encapsularlos en una sola, en dos palabras. El mayor, la guerra. Ha vuelto la guerra. Y eso creo que carga la agenda internacional en un sentido en que desdichadamente no lo prevíamos. Pensábamos al entrar en este nuevo siglo que ese flagelo iba a ser mucho más localizado. Ahora estamos frente a una dimensión de la guerra que nos mete a todos en el mismo saco, que afortunadamente no es una guerra mundial aún. Por supuesto que eso tiene reverberaciones de orden económico, de orden humanitario, de orden sociológico. Por ejemplo, todo el tema del militarismo y el retorno a esta locura del armamentismo, por ejemplo, que succiona recursos de los países más pobres, pero que nos mete en una estúpida lógica de pensar que por la vía de las armas será posible resolver nuestros antes el irrespeto al derecho internacional, que para un país como Costa Rica es punto medular de su política exterior. Nosotros no podemos vivir en un mundo sin ley, que es el mundo que vemos hoy socavado por acciones como la de Rusia en Ucrania, por ejemplo, o algunas de las acciones de Israel en Gaza, o del terrorismo, incluido el de Hamas, por supuesto. En fin, uno puede hacer de la guerra el eje central de una preocupación mayor y, por supuesto, una segunda, que es la climática. Es decir, me parece que los resultados de la última reunión sobre el clima en Doha son verdaderamente deplorables y no hemos avanzado nada. Y lo peor es que sabemos exactamente lo que va a pasar, ¿verdad? Y hay una renuencia absoluta que tiene que motivaciones económicas, por supuesto, de aceptar que si no se toman acciones mucho más decisivas, es inevitable el empeoramiento de las condiciones del clima y eso va a llevar al exterminio de la raza humana en última instancia. Entonces, eh, yo diría que esas dos, evidentemente, ahí se disparan otras, como las migraciones que mencionaba antes, que tienen mucho que ver con clima y mucho que ver con violencia. Los problemas de brechas cada vez mayores entre
los países desarrollados y los que no, ya no solamente en términos financieros y económicos y comerciales, sino también tecnológicos, que son de enorme complejidad, digamos, en su administración. En fin, Ya. pero la guerra, diría yo, es un monstruo que nos come y que pisa fuerte, como dice la canción. Y bajando al ámbito regional, al ámbito latinoamericano, o también si quieres centroamericano, ¿qué notas subrayarías? Bueno, mira, por un lado, el desafortunado curso de la democracia, que ha sufrido grave desmedro prácticamente en todo el hemisferio. En Centroamérica, más todavía, porque tenemos en Centroamérica una dictadura de tipo monárquico, ¿verdad? Y ahora hereditaria en Nicaragua. Tenemos una situación de cuasi dictadura en El Salvador, aunque es inmensamente popular, a diferencia de la nicaragüense. Estamos viendo en Guatemala el desplome absoluto del Estado de Derecho. Si yo nunca he visto de manera tan vívida en los últimos 30 años un sistema político capturado por una mafia. eh, es una dictadura institucionalizada, en donde los poderes fácticos impiden que un presidente electo en elecciones libres y transparentes pueda administrar la transición hacia el gobierno de forma natural. Después un país como Honduras, muy capturado también por poderes fácticos, pero con graves problemas institucionales. Ahora lo hemos visto en Panamá también, un país que tradicionalmente había sido muy estable por el canal principalmente, y bueno, en mi propio país, Costa Rica, con un gobierno populista que Bueno, tiene características. De Costa Rica Bueno, hablamos. vamos a llegar. Pero bueno, en fin, la región muy complicada y América Latina también. O sea, yo lo que creo es que estamos frente a un momento en donde hay muy poca integración o ninguna, es decir, los esfuerzos que se están haciendo en la CELAC, los esfuerzos que se están haciendo de diálogo con otras regiones como Europa, el mismo intento de revivir el Mercosur, etcétera, están enfrentando dificultades que ya son bastante conocidas. Así es que la región muy complicada también. Bueno, tú fuiste presidente con un partido político que rompió en su momento el bipartidismo, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana. Eh, Te continuó otro presidente del Partido de Acción Ciudadana y, sin embargo, en las últimas elecciones, el Partido de Acción Ciudadana no obtuvo ni un solo diputado, ni un solo miembro de la Asamblea Legislativa. Es decir, en ese sentido, es casi un récord mundial. Me recuerda a la Unión de Centro Democrático en España, cuando, habiendo sido el partido de gobierno, prácticamente desapareció, pero prácticamente no desapareció. Sin embargo, en Costa Rica el PAC desapareció. Esta sería la entrada para que me hables en los 5 minutos que nos quedan de la situación de Costa Rica, de la situación política de Costa Rica. Adelante. Bueno, el fenómeno del PAC tiene muchas causalidades. Yo preparé hace unos días un ensayo que será publicado la semana próxima en un libro que se presentará en el propio partido, en donde señalo 10, 12 características del partido que nos llevan a esa derrota. Algunas son de reciente data y otras son históricas. La misma naturaleza del partido su estructura y sus perspectivas. Pero efectivamente es un fenómeno, ¿verdad? El que se haya pasado de ser durante 8 años gobierno y después perder diputados en una asamblea legislativa de 57 miembros unicameral. Pero en realidad, si uno lo mira, el gobierno de Rodrigo Chávez, electo después de los dos gobiernos del PAC, continúa con esa lógica de la destrucción del bipartidismo. Él viene de un partido que es todavía más extraño que el PAC, un partido que se creó para esa elección con un presidente que tenía 40 años de no vivir en Costa Rica y fue electo en segunda ronda, en el balotaje, este, sobre un político con un apellido emblemático del país, Figueres, ¿verdad? De un partido tradicional muy importante, Liberación Nacional, y sin embargo le derrotó y con amplio margen. Es decir, todavía el tema del bipartidismo que no regresa sigue siendo muy pesado en Costa Rica, ¿verdad? Y lo vemos con una Liberación Nacional que cabecea, con importantes figuras que se van, entre otras mi distinguida colega, la expresidenta Laura Chinchilla,
que salió de Liberación Nacional ya hace varios meses y junto con ella otros. Yo en su momento, hace mucho más tiempo, pero estamos frente a un deterioro muy significativo y en este caso es electo un presidente que tiene esas características, pero que además es populista. Es un populismo que en Costa Rica está limitado porque las instituciones aquí todavía son muy fuertes, entonces no puede hacer lo que está haciendo Bukele en El Salvador, aunque estoy convencido de que si pudiera hacerlo, le encantaría. En Costa Rica tampoco tenemos ejército, entonces no puede recurrir a ese argumento, aunque ya ha dicho que él hará todo lo posible para evitar que en Costa Rica sea necesario establecer un estado de excepción, lo cual a mí me parece gravísimo. Pero eh, mm, tiene un manejo de las redes sociales que hasta el momento le han permitido mantener eh, porcentajes de popularidad muy altos. La macroeconomía está funcionando bien, con una cantidad de recursos que no teníamos, especialmente en dólares, fruto de las leyes aprobadas por el segundo gobierno PAC de austeridad fiscal y de empleo público. Eh, y tenemos un Estado social de derecho muy deteriorado en Costa Rica. Tú sabes que aquí Jorge Rovira Mas, nuestro distinguido colega, hablaba de una Costa Rica que tenía un sistema político mesocrático, donde se había construido una clase media muy fuerte. Yo la veo cada vez más deteriorada. Uno de nuestros pilares esenciales para la paz social, la seguridad social, el capítulo de garantías sociales, el seguro social, que en Costa Rica atiende, como en los países europeos, salud y pensiones, no las veo como deteriorándose mucho, y el otro pilar que se ha deteriorado como pocas veces, con el presupuesto más bajo en 2 décadas, la educación pública. La inmigración es un tema que a ti te preocupa a nivel global, pero Costa Rica ahora mismo está en una situación muy delicada por ser fundamentalmente una tierra de paso, ¿no? Esa tierra de paso que se inicia en el Darién panameño y que termina, digamos, en la frontera nicaragüense, en ese paso hacia el norte. ¿Cómo está manejando Costa Rica este problema y cuáles son los escenarios que pueden generarse para el propio país? Bueno, creo que con Chávez Costa Rica entró en la lógica del manejo norteamericanizado de la migración, es decir, hay un acuerdo con los Estados Unidos para detenerla tanto como se pueda. Creo que eso ha quedado muy claro. La vieja lógica de darle al migrante en las condiciones necesarias para que en Costa Rica no se violaran sus derechos y se limitara la práctica del coyotaje, el tráfico y trata de personas, ha sido sustituida por una política de dejar pasar, pero dejar pasar es dejar que pase en manos de otros, ¿verdad? No proveyendo una política de Estado garantista de derechos humanos y de la condición de las migrantes y los migrantes que ahora vienen en grupos familiares, que es un cambio importante. Por supuesto que yo no soy favorecedor de la tesis de la inmigración libre, perdón, sí, de la migración libre y que puedan acceder al país sin ninguna restricción grande. Eso no se puede hacer, incluso por razones legales, pero también por razones prácticas. Costa Rica no tiene esa capacidad, pero sí tenemos una obligación de garantizarle condiciones decentes a los migrantes, y eso no lo estamos logrando. Entonces ya se ven en Costa Rica, en las ciudades principales, pues grupos especialmente de migrantes venezolanos, pero vienen de otras nacionalidades también, que están en la calle, ¿verdad? Ya no en centros de acogida como los que en su momento tuvimos. Eh, pero yo diría que ya Costa Rica forma parte de una lógica que incluye a Panamá también, negociada con el gobierno de Estados Unidos para hacer todo lo posible para que esos migrantes no lleguen. Lo que pasa es que nuestras fronteras son porosas, todas las fronteras lo Bueno, son en y, algún sentido, y Luis y se vuelve Guillermo, imposible detenerlos a y todos. Luis Guillermo, hay otra inmigración, ¿no? Que es la nicaragüense, ¿no? Todo el exilio, la inmigración económica y el exilio nicaragüense que ahora mismo vuelve a estar en Costa Rica. Sí, que es la más histórica. Lo que pasa es que ya incluso la connotación del migrante, que en Costa Rica es fundamental para su economía, al igual que lo son en muchos otros países, incluidos los Estados Unidos, está teniendo dificultades porque muchos nicaragüenses ya no bajan al sur, sino que quieren subir hacia el norte. Y eso nos está perjudicando, especialmente en estas épocas de cosecha de café y de otros productos agrícolas.
la posibilidad de contar con esa mano de obra que, sin la cual va a ser muy complicado para el país mantener los niveles de exportaciones que, por ejemplo, tenemos en piña, en banano, en zumos naturales, etcétera. Pero sí, es un tema, la inmigración nicaragüense todavía, pero es más manejable porque hay una estructura ya social aquí, ya Exacto. acogida, Sí. donde se van incorporando esas personas. Si la inmigración es la normal, cuando vino la represión de Ortega, llegó un grupo de como 85.000 personas de un sopetón que fue mucho más difícil acomodar. Pero esa es una inmigración, la nicaragüense, con la cual tenemos un poco más de experiencia. Y de hecho, bueno, hay una imbricación, ¿no?, histórica entre los dos países, ¿no? Así es, y también ya a estas alturas es una implicación social, familias tico-nicaragüenses que son están muy establecidas en la zona limítrofe, ya hay una simbiosis natural Sí. que permite que los golpes, digamos, que se ve con otros migrantes no sean tan graves. Muy bien, Luis Guillermo, pues con estas palabras terminamos la entrevista para Latinoamérica 21, el Salón Chino. Muchísimas gracias por tu apoyo, seguimos en contacto y que tengas un buen día. Muchas gracias, igualmente para todos ustedes.